Hola, bienvenidos a este espacio. Les recuerdo que este es un espacio en donde incansablemente se promueve la lectura de libros de todo tipo. En este momento nos encontramos leyendo la novela El placer de los dioses. Novela que nos lleva a viajar al mundo de los piratas musulmanes, en especial de uno, el mundo del gran pirata, recordado por su sobrenombre, el Gran Barbarroja, y sus encuentros de ideología con el mundo cristiano. Entonces, por mucho es una novela fabulosa que nos enseña, nos narra, nos transporta, nos acompaña en este viaje de exploración hacia aquellos tiempos de la antigua Constantinopla y todos esos personajes que hicieron de ese pedazo de historia un lapso fabuloso. Bueno, sin más, vamos a continuar. Y dice así: escucha, Cair. Agradezco tus buenos deseos y consejos, pero lo que me pides es imposible. Ahora comprendo que mi verdadero y único destino está a bordo de un barco, porque soy inmensamente dichosa cuando oigo el tronar de mis cañones y la salvaje gritería de abordaje de mis corsarios. Por nada del mundo cambiaría esto por el ultrajante pupilaje que soporté tantos años. De solo recordarlo se me revuelven las tripas. Oh, no imaginaba que el cambio fuera tan profundo. Lo es, Cair. Además, hay otra cosa. El placer de los dioses, como dijiste una vez, está otra vez en el platillo. Janet tiene un feo agravio que saldar con cierto caballerete que luego de muchos latrocinios y fechorías ha buscado y hallado refugio bajo el pabellón de los caballeros de Rodas. Mi segundo abriga la esperanza de tropezarse con ese don Juan de Orellana algún día, y entonces... ¿Y supone que acaso en nuestra travesía tropecemos con su flota? Sí, no es improbable. Por más que, supongo, enterado de nuestro potencial marítimo, el gran maestre Felipe de Villiers no se atreverá a asomar las narices fuera de la isla. Está bien, capitán Ahmed. Queda revocada la orden. Oye, ¿por qué no vienes una de estas noches a mi barco y me refieres la historia de tu amigo? Pero el bey Cair ed-Din quedó desconcertado al recibir una mirada de repentino furor. Tal vez te la refiera algún día, declaró ella con acritud, pero no será en tu barco. Dicho lo cual, salió haciendo resonar el taco de sus botas y acompañando su marcialidad con el retintín metálico del sable que llevaba al costado. La poderosa formación de naves que cruzó el Mediterráneo en dirección a Levante constituyó un espectáculo de magnificencia tal que causaba el asombro de cuantos tuvieron el privilegio de verla, aún de lejos, porque luego los solitarios barcos se apresuraban a huir temiendo ser fácil presa de los corsarios. Pero lejos del ánimo de Cair ed-Din de disminuir la velocidad del crucero con acciones que, además de ser de dudoso provecho, no estaban al alcance de una flota como la suya, el bey de Argel no veía la hora de entrar en aguas del mar Egeo, y a este propósito no permitió que nada demorase su travesía, ni siquiera las elementales medidas de seguridad que debían tomarse al cruzar aquel dédalo de islas e islotes, en cualquiera de las cuales podía esconderse agazapada la siempre temible flota de los caballeros de Rodas. Sin embargo, de este propósito, la flota no pudo impedir un tropiezo con 6 naves que enarbolaban la bandera de Venecia. Perseguidas y capturadas 2 de las galeras, se tuvo la halagadora sorpresa de hallarlas bien provistas. La flotilla estaba mandada por un tal Andrea Doria, un marino genovés que se enfureció al enterarse de la captura de sus 2 naves, amenazando tomar terribles represalias. Luego de este único incidente, la travesía se cumplió y la flota corsaria entró al fin en los Dardanelos y luego en el mar de Mármara, sembrado de barcos de todo tipo y calado que los saludaban al pasar. Las demostraciones de amistad recrudecieron al entrar en el Golfo de Constantinopla. Finalmente, la gran flota, en correcta formación, ancló en aguas de su bahía
donde un bajel turco se acercó a la nave capitana. Un emisario de Solimán venía a presentar sus saludos y a dar la bienvenida al gran jefe corsario. Luego lo condujo a tierra, donde se organizó una numerosa comitiva con los jefes y oficiales corsarios, cada uno de los cuales llevaba un rico presente. Esta comitiva se cerraba con una multitud de esclavos de ambos sexos, aunque en un carro abierto y engalanado se había instalado ricamente vestidas y hermoseadas a una docena de cautivas, las más jóvenes y hermosas que se pudieran hallar en las correrías de la flota corsaria y por aguas del poniente. Khayr ed-Din quedó deslumbrado al entrar en la antigua capital bizantina. Poseía informaciones y referencias sobre esta gran ciudad, pero la realidad superaba toda fantasía. En un pasado no muy remoto, se le había llamado la Ciudad de Oro, y a fe que aún justifica tal denominación. Entre los techos y las terrazas cubiertas de florida vegetación, se veían las cúpulas doradas de una increíble cantidad de iglesias cristianas y mezquitas islámicas, los techos plateados de los palacios, las calles flanqueadas de pórticos marmóleos, arcos de triunfo y portales y columnas de bronce por doquier. Pero ya adentrados en la ciudad y al cruzar sus calles, se advertían notables incongruencias y contrastes. Junto a hermosas y señoriales casas de mármol se alzaban casuchas de miserable aspecto. Las plazas y calles importantes se hallaban convertidas en mercados públicos, donde era casi imposible transitar debido a la heterogénea muchedumbre. Junto a personas de rango y elegante vestimenta circulaban gentes envueltas en harapos y en estado de suciedad y abandono. En las aceras de las iglesias y los palacios se acumulaban los malolientos desperdicios que todo el mundo arrojaba a la calle. A ello se podía sumar los excrementos de los animales, camellos, caballos, asnos, ovejas y vacas, que en gran número circulaban por las calles. Por ser Constantinopla la capital de un grande y floreciente imperio, era posible ver una increíble variedad de extranjeros. Había húngaros con sus ropas recubiertas de adornos de metal, búlgaros de cabezas rapadas, árabes de Chilaba y Albornoz, e infinidad de serbios, croatas, escitas, armenios y mongoles, egipcios, sirios, hindúes y africanos de Etiopía. Del mismo modo, los idiomas, lenguas y dialectos convertían a la Constantinopla de Solimán en una verdadera Babel de su tiempo. Pero donde Khayr y su gente experimentaron gran asombro y deleite fue en el Palacio Imperial. Este, construido en tiempos de Constantino el Grande, conservaba su antiguo esplendor gracias a las renovaciones y reparaciones a que se lo sometía periódicamente. Solimán, apreciado por su amor a las bellas artes, hacía redecorar con artistas de renombre los frescos y los murales, renovar sus esculturas y grabados en alto y bajo relieve. El Palacio Imperial de Constantinopla era el epicentro de la actividad nacional de todos sus aspectos, y en medio del desorden exterior y la tradicional indisciplina de sus habitantes, era una isla donde imperaba el orden, la limpieza, la ornamentación y el lujo. Este era el escenario donde fue calurosamente recibido el jefe corsario y su impresionante comitiva de fieros y famosos capitanes corsarios, entre los cuales era uno más aquel extraño rey de cabellos de oro y ojos de esmeralda, ataviado como un mosquetero francés. Numerosa, rica y elegante corte de Nishanahis y Kadinaz, que son consejeros y damas de honor, rodeaban al sultán cuando los corsarios fueron introducidos en el gran salón dorado de las recepciones. Al acercarse y adelantarse Khayr, bajando una rodilla en tierra, Solimán hizo abandono de su trono de oro, bajó un escalón y abrazó al gran aliado, y besándole en ambas mejillas y llamándolo hermano predilecto,
El jefe corsario se emocionó visiblemente y con sensatas y breves palabras agradeció aquella distinción. Solimán, en cierto modo, se parecía a él. Era alto, corpulento, de tez bronceada y barba y cabellos castaños. No contaba en esa época con más de 30 años. Su vestimenta, que en cierto modo se asemejaba a la de los emperadores bizantinos, se componía de un gran turbante blanco con un enorme rubí engarzado en una media luna de oro, caftán largo de brocado, de color verde claro y gruesos bordados de oro, que se cerraba hasta el cuello sobre una blusa y calzón de seda, ajustados por un cinturón de tisú de oro. Borceguíes de delicada piel de gamo, con hebillas de oro y adornos de piedras preciosas, se ajustaban sobre la angosta parte inferior de los pantalones. Enormes aros, anillos y brazaletes de oro con enormes gemas se distinguían en sus manos y muñecas, incluso en las orejas y en el pecho. Solimán el Magnífico justificaba este título aún solo por este despliegue de riqueza y realmente oriental. La presencia de los corsarios berberiscos en la sublime puerta, como es de suponer, dio lugar a una serie de festejos que se prolongaron por 8 días, y aunque el pueblo no participó en ellos, la gran demanda de toda clase de productos y provisiones creó un clima de fiesta en el pueblo. Cair se mostraba más que satisfecho por el resuelto de su visita a Constantinopla, como lo decía a menudo a los hermanos del mástil que lo rodeaban y que recibían con él las exteriorizaciones de la sincera amistad turca. Pero no hubiera sido digno de un jefe como él no advertir que estos festejos y este tratamiento principesco no obedecían a un propósito ulterior. Pero lo que se le escapó a Barbarroja fue calcular la exacta medida de lo que se quería de él. Y cuando Solimán le habló con entera franqueza del asunto, quedó asombrado y no poco complacido, por todo lo cual dio también una clara y sincera respuesta. Majestad, ahora comprendo que nuestra aventurosa alianza no ha sido fruto del azar o la casualidad, sino producto de la disposición de una ley superior que un amigo mío se empeña en calificar como divina. Tomar la isla de Rodas, reduciéndola a sangre y fuego, si es preciso, complace en agrado sumo mi mayor aspiración humana. Ninguna fuerza intentará con mayor agrado que la nuestra destruir a esos caballeros felones, falsos apóstoles de la piedad y la moral, que siembran en estos mares la desolación y la muerte, y que al atacar constantemente mis pacíficos barcos mercantes y las tranquilas y productivas islas de mi dominio, atentan contra el poder y el honor de mi imperio, señaló Solimán sonriendo con gravedad. En tanto brindaba con su enorme copa de oro en aquel breve e íntimo paréntesis del banquete. La noticia de que se iniciaban los preparativos para un ataque corsario en mayor escala para la captura de la isla de Rodas, base de operaciones de los caballeros de San Juan de Jerusalén, se extendió entre los corsarios como el incendio del velamen de un barco, causando no poca alegría. Entre todos aquellos rudos hombres de mar, no había uno que no quisiese ajustar cuentas con aquellos fanáticos acérrimos y despiadados enemigos de la libertad. Pero entre todos, admitiendo incluso a Kheyr ed-Din, nadie se alegró más que Anet, el falso oficial, segundo del igualmente falso capitán Ahmed. El cielo no ha dejado de escuchar mis desesperados ruegos, prorrumpió Anet, apretando los puños y los dientes. Ah, don Juan, llegada es la hora del crujir de dientes.
Dios tenga piedad de tu condenada alma. Así sea, hizo eco el capitán Ahmed, mirando con ternura a su segundo. Un acontecimiento notable, de naturaleza íntima, vino a completar la serie de satisfacciones y halagos que recibía Khayr ed-Din y que en cierto modo matizó agradablemente la tarea no poco pesada de organizar una nueva e importante campaña. Hassan Agha acudió un día a presencia de su padre y con las mejillas arreboladas le confesó que se hallaba enamorado y deseaba casarse. La agraciada joven se llamaba Janina y era hija de un famoso capitán escandinavo, Oderic, que en la actualidad tenía un alto mando en la flota turca. Khayr ed-Din dio su aprobación y se alegró de haberlo hecho cuando conoció a Janina, una preciosa joven de cabellos de oro, ojos azules y rostro claro y radiante. La boda se realizó sin más tardanza, según la tradición cristiana, pues en medio de la libertad de cultos prevaleciente en el país de los herejes, Oderic había podido conservar su fe y preservarla en su familia. Como regalo especial de bodas, Hassan Agha fue exceptuado de servir durante la próxima campaña y pasar su luna de miel en una hermosa isla del Mar Negro, residencia de verano de Solimán. Feliz de haber evitado para su hijo los riesgos de la guerra, Khayr ed-Din volcóse con toda resolución a la tarea de planear el grande e histórico suceso. La batalla de la isla de Rodas llevaba ya 40 y tantos días de duración. Fuese que la sola presencia de la flota corsaria en aguas del Egeo constituyese una severa advertencia, o que los famosos caballeros contasen también en Constantinopla con un eficiente servicio de espionaje. La verdad es que se había preparado, armado y abastecido con un largo sitio. La única esperanza de batir el empeño de los llamados infieles y herejes y disuadirlos en su intento. Pero si los obstinados campeones del fanatismo estaban resueltos a resistir hasta el último aliento, del mismo modo los situadores se empeñaban en destruir para siempre aquel foco de iniquidades enclavado en medio de la grandeza de la más floreciente de las naciones orientales. Y de este modo, una vez más, se volvieron a escribir páginas de heroísmo y de gloria para sus respectivas enseñas. Una vez más, el grandioso cuadro escarlata volvió a brillar bajo el resplandor de los soles y las lunas, mostrando sus estremecedoras facetas teñidas al rojo vivo y veladas por el humo de pólvora que pronto se tiñó con el color de la sangre que salpicaba por doquier. De realizarse este duelo de titanes en otro escenario, es posible que el derroche de municiones y la imposibilidad de reabastecerse obligara a los sitiadores a levantar el sitio al cabo, no de 40, 30 o 20 días, sino a la semana de iniciada la batalla por la supremacía naval en los mares de Levante. Pero los jefes corsarios cometieron un error al subestimar la ayuda de la flota turca. Podía prestar a sus valientes aliados y que se llevó a cabo en forma de continuos aportes, tanto en armas, municiones, pertrechos, como en abastecimiento y aún en hombres y barcos. Este constante afluir de refuerzos decidió finalmente el destino de la isla de Rodas. Pero la lucha seguía siendo tenaz, cada vez más encarnizada, porque era preciso tomarla roca por roca, trinchera por trinchera, baluarte por baluarte, torreón por torreón, muralla por muralla, y en esto de las luchas cuerpo a cuerpo, los caballeros hospitalarios parecían no tener rivales. Eximios esgrimistas eran también diestros con las mosquetas, las ballestas, los venablos, las lanzas y las impresionantes y terribles mazas.
y a todas estas armas apelaron en su desesperación por defender el último suelo firme que les quedaba en Oriente. Luego de esto, si fracasaban, volverían a ser caballeros y varones errantes, salteadores de caminos en Italia, Francia, España, Alemania, Austria, Inglaterra. Aquel encarnizamiento tenía, pues, una razón de supervivencia. Ser o morir era la última consigna. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Continuamos para la próxima. Hasta luego.